universidad por la invitación y a ustedes por tomarse un tiempo y venir a escuchar la exposición. Yo les voy a hablar un poquito de inestabilidad patelofemoral. Va a haber conceptos que vamos a repetir con otros colegas, y voy a hablar un poquito del rol del ligamento patelofemoral medial. No hay conflicto de intereses en esta presentación. Cuando estamos frente a un paciente con inestabilidad patelofemoral, hay que tener en cuenta que en estos casos siempre la etiología es multifactorial. Hay que individualizar el paciente para poder evaluarlo en forma integral y ver cuál es la etiología que me está causando esta inestabilidad, como pueden ver acá en este video. Como lo mencionó el otro colega, solo para tener en cuenta, saber que la rótula es el principal hueso sesamoideo y es el encargado de actuar como polea en el aparato extensor. Weiger clasificó a la rótula en 3 tipos, como lo mencionó el colega, el tipo 2 es el más frecuente, y la relación es, de los 3 tipos, es ver la dimensión de la carilla de ambas facetas patelares. Esto me va a traducir: cuanto mayor es la longitud de la faceta patelar, mayor presión en esa zona y por lo tanto mayor contacto en esa zona. La trocla femoral, como nosotros sabemos, forma de ángulo diedro, formado por las 2 vertientes de ambos cóndilos femorales y sirve de encaje para la trocla. Para la rótula, perdón, de Jur nos describió la forma y la variación con respecto a la displasia. Conforme se va perdiendo la profundidad, se va aplanando, se va deformando, incluso con signos de hipoplasia. Hay que recordar que la rótula actúa como centro del eje del aparato extensor. No todos los músculos que forman el cuádriceps tienen el mismo ángulo de inserción, por lo tanto, la rótula actúa como un vector que va a tratar de centrar estas fuerzas. En el arco de flexión de la rodilla, la rótula no tiene el mismo área de contacto con respecto a la trocla, siendo mayor entre 40 a 60 grados. La rótula no solo experimenta movimientos de lateralización y medialización, hace movimientos de inclinación, llamado tilt, movimientos de rotación, sobre todo interna, llamado spin, y movimientos que bascula hacia flexión. Con respecto, yo les voy a hablar sobre el ligamento patelofemoral medial. Si recordamos la anatomía del retináculo medial, las capas de Warren y Marshall, este está entre la segunda y la tercera capa y es fácilmente identificable cuando uno hace una disección. Este ligamento patelofemoral medial es el estabilizador pasivo, aproximadamente más del 50% de la restricción de la traslación hacia el lateral de la rótula. El otro porcentaje lo cumple el ligamento patelomeniscal medial y el ligamento patelotibial medial. El principal restrictor estático es el surco troclear, el principal estabilizador dinámico es el vasto medial oblicuo, y las dimensiones aproximadamente de este ligamento es más o menos 50 milímetros de longitud y una variación en el ancho entre 17 a 15 milímetros. Con respecto a la biomecánica de este ligamento, aproximadamente entre 0 a 30 grados de flexión es donde él actúa, controla el desplazamiento lateral de la rótula, permite una excursión patelar, aproximadamente 50% de la rótula de lateral hacia medial, mantiene un arco de tensión, permite el rango completo de movimiento, y si estamos ante un paciente con mal alineamiento, este ligamento no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Cuando hablamos de la etiología de la inestabilidad patelofemoral, sabemos que es multifactorial, es más frecuente en jóvenes, generalmente hay un antecedente traumático, y se sabe que después de un primer episodio aproximadamente 20% de los pacientes van a presentar luxación recidivante. Para clasificar la inestabilidad patelofemoral la podemos agrupar en cuatro áreas, ¿no? La inestabilidad mayor, la objetiva, la potencial y la traumática. Dentro de la mayor está la luxación permanente, ¿no? Y la luxación habitual, que es la luxación en movimientos de actividad de la vida diaria. La inestabilidad patelofemoral mayor es de etiología congénita. Acá están todas las alteraciones rotacionales, las deformidades adquiridas. No hay que olvidar de la displasia ósea y a veces nos olvidamos de la parte muscular. La inestabilidad objetiva es traumática, es más de un episodio de luxación, el tratamiento generalmente es quirúrgico, es más frecuente en jóvenes, ¿ya? Y la corrección debe ser selectiva identificando bien la causa.
Hay un grupo que lo clasifican como inestabilidad patelofemoral potencial. Aquí están generalmente los deportistas de alta demanda física, no presentan inestabilidad objetiva, ¿ya? La clínica es aproximadamente entre la cuarta y quinta década de la vida, es rara, la cirugía tiene indicación rara en pacientes jóvenes, generalmente el manejo es conservador. Y por último, la luxación, como ya lo mencionaron, que estaría en la inestabilidad traumática. Acá consideramos el primer episodio, el mecanismo es un trauma rotacional, se exagera el screw home de la rodilla. Hay que ver, hay que descartar siempre lesiones asociadas. Muchas veces nos centramos solo en la parte de la luxación de rótula, no vemos lesiones de otros ligamentos, y generalmente el tratamiento es conservador en el primer episodio, y el manejo quirúrgico solo cuando se asocia a fragmento secundario libre, ¿no? Las causas de la inestabilidad patelar, si las podemos resumir, es con respecto a la altura patelar. Generalmente tenemos pacientes con patela alta. Con respecto al vector patelar, hay aumento de este ángulo, del ángulo Q, del vector patelar. Si nos centramos en la parte de la báscula patelar, aquí están alteración o incompetencia del ligamento patelofemoral medial, del vasto medial oblicuo o de los restrictores que ya mencionamos, pero tienen menor en porcentaje. Displasia troclear y los factores secundarios que muchas veces los dejamos pasar. Si uno revisa, vamos a encontrar muchos factores secundarios, factores asociados, pero hay que saber interpretarlos, ¿no? Si están asociados o no a inestabilidad o mal alineamiento, pueden estar con ambos, ¿no? En ambos grupos. En la evaluación clínica, todos conocemos el glide test, que es el desplazamiento lateral de la rótula. Generalmente debe desplazarse 50% de la rótula o 2 cuadrantes, ¿no? Ese es el desplazamiento normal. El signo de apreciación, el signo de smile, es el rechazo del paciente cuando uno simula la luxación de la rótula, ¿no? El ligamento patelofemoral medial se evalúa a 30 grados de flexión, tiene que haber restricción de la traslación de la rótula más de 50 grados, ¿no? El signo de la J es un signo es estático, es una J pero invertida, ¿no? Con la rodilla en 90 grados. Cuando uno evalúa una radiografía, muchos médicos cuando tienen estos pacientes de frente le piden una resonancia, ¿no? Hay que saber qué examen pedir, hay que saber interpretar los resultados, ¿no? Como dice un maestro, no hay que tratar resultados, sino hay que tratar a los pacientes. Una radiografía me puede dar un montón de información si yo sé las relaciones y las distancias que debe tener la rótula con respecto a la línea articular y con respecto a los cóndilos femorales, ¿no? Si yo veo una proyección axial, como lo mencionó el otro colega, me puede dar mucha información con respecto a la congruencia patelofemoral, y me puede dar signos directos si hay avulsión ósea. La proyección, como lo mencionaron, la proyección de Merchant me sirve para evaluar el ángulo de congruencia y el ángulo del surco. La proyección de Laurin con el chasis invertido, puedo ver el índice con la relación del índice de Laurin. Cuando yo evalúo una radiografía, debo saber interpretar el fondo de la tróclea, es la línea más densa, ¿ya? Los cóndilos femorales generalmente no deben cruzarse. Si estos se cruzan, estoy frente al signo del crossing, del cruzamiento. 95% de los pacientes con inestabilidad patelar objetiva tienen este signo positivo. Si yo trazo una línea que corta la cortical anterior del fémur y trazo otra línea sobre una prominencia, si esta prominencia es mayor de 4 milímetros, estoy ante un spur, cliff o bump troclear, que también es presente en pacientes con inestabilidad patelar objetiva. La displasia troclear, como ya lo mencionaron, en el grado 1 hay un aplanamiento de la tróclea, el signo del entrecruzamiento. En el tipo 2 la tróclea es plana, hay signo de entrecruzamiento y aparece el spur o cliff bump troclear. En el tipo C, aparte de eso, hay hipoplasia del cóndilo femoral medial. Por lo tanto, ahí en la vista lateral me da una imagen del signo de entrecruzamiento, el signo de doble contorno. Y en el tipo D hay todo, ¿no? Doble contorno, spur troclear, signo de entrecruzamiento. Cuando vemos la altura patelar hay varios signos, uno va a revisarlo para evaluar inestabilidad patelofemoral. Creo que el más adecuado, el más práctico para medir es el Catón de Champs, porque si voy a hacer algún procedimiento que implique realineamiento de la tuberosidad anterior de la tibia, este índice no toma relaciones con este punto, ¿no?
30% de los pacientes con inestabilidad patelar tienen alterado el índice de la altura patelar. El ángulo Q es inexacto, es poco objetivo, pero yo lo puedo objetivizar si tomo una tomografía, ¿no?, a 0, 20 y 40 grados de flexión. Lo que me va a traducir es, me va a objetivizar el vector del aparato extensor. Generalmente el valor es menor de 20 milímetros y se plantea, si es mayor, hacer un procedimiento distal, ¿no?, tipo de osteotomía. En algunos centros se pide una T axial con 3D, con una proyección dinámica. Esto es un poco más fino si quiero evaluar, por ejemplo, hipoplasia o alteraciones rotacionales solo de un cóndilo femoral. La inclinación multipaltelar, si bien es subjetivo, yo lo puedo objetivizar con una tomografía a 20 grados de flexión y puedo encontrar si hay alteración o no. La resonancia, aparte de evaluar la articulación patelofemoral, me da información sobre lesiones asociadas. Hay que tomar importancia los signos indirectos que me pueden indicar cuál fue la etiología o ante qué cuadro estamos. ¿Cuándo reconstruir este ligamento? Si es la inestabilidad recurrente, ¿ya? Hay clínica, tiene que haber clínica, presión positiva, el desplazamiento es en extensión y en 30 grados de flexión. Se evalúa, se confirma la lesión de este ligamento en una resonancia magnética y tenemos que tener generalmente el TT, para hacerlo aislado, el aparato extensor debe estar normal, ¿no? Hay que recordar que la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial no es un procedimiento de realineación, ¿ya? ¿Qué injerto utilizar? Para yo plantear qué injerto voy a utilizar, tengo que saber cuál es la resistencia y la fuerza tensil de este ligamento, ¿no? Es aproximadamente 200 newtons de resistencia y la fuerza tensil es más o menos entre 12 a 15 newtons. Por lo tanto, solo el gracilis quintuplica esta fuerza y por lo tanto solo el gracilis me puede ser suficiente para reconstruirlo, ¿no? La técnica que yo realizo la publicamos hace 2 años en la revista de artroscopía argentina y como resumen yo utilizo 2 anclas de titanio en la rótula, midiendo bien, viendo la relación de este ligamento patelofemoral medial. Se ubica la segunda capa Warren por donde he pasado y lo fijo en el punto femoral con un tornillo bioabsorbible. Según esta técnica, yo utilizo el índice de imágenes para buscar el punto de Shuttle. ¿Qué pasa si lo fijo muy proximal? Cuando haya flexión de la rodilla, se va a tensar demasiado y se puede romper este ligamento. ¿Qué pasa si lo fijo muy distal? Al contrario, ¿no? Cuando haya flexión de la rodilla, este ligamento va a estar acortado, va a estar insuficiente. Y este punto Shuttle es fácilmente identificable en una radiografía, ¿no?, trazando una línea que pasa por la cortical posterior y una que pasa por encima del corte de la línea de Blumenstadt. Este punto está delante de este corte, ¿no? Complicaciones, como toda técnica, esta es una revisión sistemática, 21 estudios, más de 400 pacientes, donde se vio que esta técnica presentaba como complicaciones disfunción del cuádriceps, pérdida, en algunos casos de rango articular y aprensión recidivante, ¿no? ¿Cuál técnica es mejor? Generalmente es la que cuando uno revisa y hay múltiples técnicas, generalmente no hay un poquito de consenso, por lo tanto es la que mejor conozcan, la que mejor puedan realizar. Este es un trabajo que evaluó 2 técnicas quirúrgicas de acuerdo al injerto en forma de Y o en forma de C en cuanto a la reconstrucción, y se vio que en ambos el score, tanto Pujala como Lisson, fue excelente a bueno, y el CT scan para los parámetros fueron restaurados con ambas técnicas. Como conclusión, hay que diagnosticar, hay que saber diagnosticar, no, como les digo, no todo es sinónimo de dolor en rodillas y resonancia, ¿no? Hay que individualizar el paciente, hay que conocer la anatomía, ¿no? Lo que yo les digo, si yo quiero reconstruir algo, tengo que saber cómo es y dónde está y qué función tiene, ¿no? Si no, ¿qué voy a hacer? No está de más siempre consultar, siempre hay colegas que saben más que nosotros. Como se dice, la experiencia siempre ayuda, ¿no? Agradecer nuevamente a la sociedad por la invitación y a todos ustedes por la atención. Gracias.